Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy, 28 de noviembre del año en curso, año 2018, en la Eucaristía compartimos el texto, un texto muy interesante del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 12 al 19. Quiero compartirlo para después sacar una enseñanza de este Evangelio. Dice así: pero antes de todo esto os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y cárceles y os llevarán ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. Proponed, pues, vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Todos os odiarán por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. ¿Esto qué le puede decir a usted, querido amigo, en el año 2018, en esta época de noviembre, donde ya nos aproximamos al fin del año cronológico? Esto fue escrito hace más de 2000 años y Jesucristo se lo está diciendo a los apóstoles, lo que iba a suscitarse después de su muerte, qué iba a pasar con ellos. Los iban a perseguir, los iban a matar, los iban a interrogar, los iban a flagelar, los iban a meter entre cadenas, en cárceles. ¿Pasó eso? Efectivamente. ¿Cómo sabemos eso? Está en los Hechos de los Apóstoles. O sea que sí se empezó a verificar o a realizar lo que Jesucristo les había anunciado a ellos. Por causa de su nombre. Aquí es donde usted tiene que empezar a poner atención. Esto se dijo hace 2000 años y le pasó a los apóstoles. ¿Tiene que ver algo con usted después de tanto tiempo? ¿Esto qué le puede decir a usted? ¿Eso solamente era para los apóstoles? Vamos a mirar si sí o si no. Una vez muertos los apóstoles, ¿qué pasó? ¿Ya dejaron de perseguirlos? ¿Ya dejaron de acosarlos, de llevarlos a las cárceles, de azotarlos? ¿O simplemente la promesa era para los apóstoles? No. ¿Esas advertencias eran para los apóstoles? No. Simplemente vamos a la historia, porque la Sagrada Escritura no nos dice nada qué pasó después de la muerte del último apóstol. No nos dice nada. Entonces tenemos que acudir a la historia. Y en la historia tenemos algo bien interesante, unos documentos que llaman el martirologio. El martirologio pues nos narran todos los acontecimientos y el martirio de tantas personas que ofrecieron la vida por el nombre de Cristo Jesús. Ok, y eso solamente quedó entonces en el siglo I, siglo II, siglo III, ¿no? Casi en el siglo IV, que fue cuando se le dio la carta de libertad a la Iglesia Católica para dejar de perseguir a los cristianos. Ya no hubo más persecución. Es decir, que entonces esto solamente era para los apóstoles y hasta el siglo V. ¿Será que es cierto eso o no? ¿Eso no tiene nada que ver con usted? Pues resulta que sí, porque todo aquel que es discípulo de Cristo Jesús va a recibir persecución. ¿Y cuándo es que usted recibe persecución? Cuando habla en nombre de nuestro Señor. Dice aquí, ¿no? Y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y cárceles y os llevarán ante reyes, gobernadores por mi nombre. Y dice aquí también, y todos os odiarán por causa de mi nombre, pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Entonces vamos a mirar que todo aquel que habla en nombre de Cristo Jesús va a ser perseguido. No solamente en aquella época de los Hechos de los Apóstoles, no solamente en la época de los primeros siglos, ¿no?, de esa gran persecución que tuvo la Iglesia Católica, los primeros cristianos. Recuerde que Pablo también persiguió a la Iglesia de Cristo Jesús, está en los Hechos de los Apóstoles. Y entonces miramos eso como una referencia histórica, como un dato histórico allá, y es con nosotros hoy qué. Pero resulta que la Iglesia Católica, ¿no?, todo aquel, la Iglesia Católica y los miembros que hablan de Cristo dentro de la Iglesia Católica van a ser perseguidos. Usted puede ser perseguido por antipático, por pesado, por odioso, pero esa persecución no es la que nos está hablando el texto de Lucas en su capítulo 21. Es que usted va a ser perseguido, va a ser azotado, lo van a llevar a los tribunales, va a ser traicionado por sus amigos, por su padre, por sus hermanos, por sus familiares, ¿no? ¿Por qué?
por el nombre de Cristo Jesús. ¿Y qué es hablar en nombre de Cristo Jesús? Hablar en nombre de Cristo Jesús es enseñar la doctrina de Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros somos perseguidos por los protestantes? Porque nosotros anunciamos la doctrina de Cristo Jesús. Y ellos no están de acuerdo con la doctrina de Cristo Jesús. Están de acuerdo con la doctrina que enseñó Martín Lutero, o que enseñó Calvino, o que enseñó Zwinglio, o que enseñó Knox, o que enseñó Enrique VIII, o que enseñó el Tercer Russell, o que enseñó John Smith, o que enseñó Carlos Parán, etcétera, etcétera. Esa es la doctrina que ellos profesan. Cuando nosotros anunciamos la doctrina de Cristo Jesús, ellos se enfurecen. ¿Por qué? Cuando anunciamos, por ejemplo, que Cristo fundó una iglesia sobre Pedro, edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves, y todo lo que ates y desates se entenderá así en el cielo. Y le dio poder para pastorear, ¿no? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Cuando uno anuncia eso, está anunciando el nombre de Jesús, está anunciando la palabra del Señor. Entonces vienen los ataques. ¿Y por qué la iglesia católica? ¿Y quién le dio potestad? Y la cuestión del Papa, ¿quién se inventó eso? Entonces los protestantes nos atacan y el mundo, ¿no?, que está apartado de la realidad de Dios, ese mundo secularista, ese mundo relativista, ese mundo ateo, ¿no? Entonces el mundo de la New Age, de esas espiritualidades alternas, van en contra del nombre de Cristo Jesús. Cuando invitamos a la gente a que asuma la realidad de Cristo, entonces no la quieren asumir. Cuando uno muchas veces tiene esta expresión, abraza, ¿no?, la cruz del Señor, abrázate al madero de la cruz. Entonces llegan los testigos de Jehová y ¿cuál abrazada, cuál madero, de cuál cruz? Si es un elemento de muerte. Entonces resulta, no, es que nosotros anunciamos a un Cristo y a un Cristo crucificado. Nosotros no anunciamos a un Cristo glorioso ni a un Cristo de poder. Nosotros anunciamos a un Cristo que está en la cruz, un Cristo crucificado, un Cristo que se duele, ¿no? Un Cristo que acompaña. No, hoy en esas categorías no. Hoy quieren hablar de un Cristo glorioso, de un Cristo de poder, ¿no? De un Cristo que se inventaron, ¿no? De un Cristo protestante, ¿no? No, el Evangelio es bien claro. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo y tome su cruz. Hay que tomar la cruz. El Señor no dice el que quiera seguirme, pues camine conmigo. No, no. Tome su cruz. ¿Y por qué tomar la cruz? Porque nosotros predicamos a un Cristo y a un Cristo crucificado. Un Cristo crucificado que esa crucifixión nos dio sentido de nuestra vida, porque fuimos perdonados, fuimos salvados, ¿no? Y fuimos redimidos. Esa cruz la abrazamos con mucho amor, pero no, viene a tergiversar, que uno pone como a cargar un instrumento de muerte. Eso es como cargar el revólver o el cuchillo que le dio muerte a mi papá o a mi mamá. Es una serie de sandeces, ¿no? Malas interpretaciones que no se deben tener en cuenta. Usted, querido católico, ¿usted está siendo perseguido por Cristo Jesús? Tiene que ser por Cristo Jesús, porque usted puede ser perseguido por antipático, por odioso, por petulante, por arrogante, por presumido, por poco humilde. Usted puede ser perseguido por eso. Pero aquí se está hablando es por Cristo Jesús. Usted predica el amor de Cristo Jesús. Usted predica la hermandad de Cristo Jesús. Usted predica el perdón de Cristo Jesús. Usted predica la alegría de Cristo Jesús. Usted muestra entusiasmo por la cruz de Cristo. Usted es un buen cristiano. Si usted es buen cristiano, usted va a ser perseguido. Si no está siendo perseguido por el nombre de Cristo Jesús, usted no es un buen evangelizador y usted no es un buen discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque usted no está siendo perseguido. Y dicen que los perseguirán. ¿A quiénes van a perseguir? A los discípulos del Señor, porque los discípulos del Señor son los que hablan en nombre de Cristo Jesús. Si usted no habla en nombre de Cristo Jesús, usted no va a ser perseguido. Entonces, si usted no tiene persecución, entonces usted está hablando un lenguaje que cae bien a los demás. Usted va a hablar un lenguaje que simpatice con lo que la gente piensa. Por ejemplo, si usted no quiere hablar temas, por ejemplo, sobre lo malo que existe en la realidad de los mal llamados matrimonios gay, si usted no habla en contra de eso, ¿no?, entonces usted no es discípulo del Señor. Usted se está protegiendo a sí mismo. No, lo que voy a hablar de esas cosas es traerme problemas, mejor no decir. Es que, hermano, es que Jesucristo, nuestro Dios, hizo hombre y mujer, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola cosa. Y lo que une Dios no lo separa el hombre. ¿Qué es lo que Dios unió? Hombre y mujer. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Unirá a su mujer. Y lo que une Dios no lo separa el hombre. ¿Qué es lo que unió? Hombre y mujer. ¿Y hoy qué quieren? Separar
hombre y mujer para que se una hombre con hombre y mujer con mujer. Y cuando ustedes hablan en contra de eso, de esa experiencia que no es natural y que va en contra de un plan de Dios, entonces usted está hablando en nombre de Cristo Jesús, pero entonces usted va a ser rechazado. ¡Homófobo! ¡Homófobo! Ya empezó la persecución. Cuando usted dice no, pero es un segundo, Jesucristo fundó una iglesia sobre Pedro, a él le dio las llaves. ¿Cómo que existe un montón de iglesias? ¿No? Que iglesias evangélicas, protestantes, adventistas, pentecostales, entonces, ¿de dónde salió un montón de iglesias? No, Señor, la iglesia de Cristo Jesús, y esa es la verdad. Está hablando en nombre de Cristo Jesús, porque Jesucristo fundó una iglesia. ¿Qué le vienen a decir? ¿Qué le vienen a decir? Usted es divisionista, usted no quiere la paz, si los hermanos protestantes también hablan de Dios. ¿Ve? Va a ser perseguido. Va a ser perseguido. Cuando el Señor dio la vida, ¿no? Porque es un Dios de vivos y no de muertos, y a algunos desgraciados les dio por inventarse esa cosa del aborto. Entonces usted cuando va en contra del aborto para defender la vida, el de la misma concepción hasta la muerte natural, entonces usted, ¿cómo es tildado? ¿Es que usted no quiere que la mujer tenga derecho sobre su cuerpo? ¿Es que usted va en contra de los derechos de la mujer? ¿Es que usted es un anarquista? ¿Usted es un machista? ¿Usted es un retrógrado? ¿Usted quiere que imponer a la mujer para que ande así, todavía con los rulos y el mandil? No, es que nos critica por todo lado. Cuando uno habla de Cristo Jesús, va a tener enemigos, hermanos. Si usted no está siendo perseguido por Cristo Jesús, usted no está predicando el evangelio. Usted está predicando el evangelio suyo, el light, el del aplauso, el de la fanfarria, el que Dios vive, el que Dios está aquí con nosotros. ¡Qué alegría! Oremos, hermanos. No, te he equivocado. Van a ser perseguidos. Y entonces la persecución solamente se quedó en ese tiempo. No. Fue en ese tiempo. Fue después de la muerte del último apóstol. Fue en los primeros 5 siglos. Y después de ese tiempo, para todos aquellos que predican la palabra del Señor, que predican en el nombre de Cristo Jesús, va a haber persecución y los van a traicionar y los van a excluir y los van a llevar a las cárceles y hasta los van a matar. ¿Cuántos cristianos siguen por ahí siendo perseguidos? Muchos. En nuestro contexto, aquí hispanoparlante, americano, nos persiguen no para llevarnos a las sinagogas, ni para darnos palos, ni meternos en cadenas, pero sí con el ridículo, ¿no? Con la palabra ofensiva, ¿no? Con la grosería. Ahí simplemente vean los hermanos protestantes cómo se burlan del católico y lo tratan a uno con cierto desdén y con cierta autosuficiencia. No, andan mal, andan muy mal. Y estas cosas hay que decirlos. Ellos inventaron una iglesia invisible. Se inventaron una Biblia porque le quitaron 7 libros a la Biblia. Andan predicando una cosa que el Señor nunca ha enseñado, que bautizar en el nombre de Jesús, que el día sábado es el día del Señor, que Jesucristo no está en la Eucaristía con su cuerpo, alma, sangre y divinidad, que no hay que confesarse, que la Virgen María es una mujer cualquiera, que es un montón de barbaridades, Dios santo, y que vamos a quedarnos callados. No. Cuando usted hable la verdad de Cristo Jesús, va a ser perseguido. Si usted no habla la verdad de Cristo Jesús, usted va a caer muy bien, va a caer muy simpático, va a caer de maravilla y todo el mundo lo va a aplaudir. Ja. Eso no es el evangelio de Cristo Jesús. Reflexione esa palabra y mire a ver si usted en realidad sigue al maestro o no lo sigue. ¿Está siendo perseguido? Dialogando con el padre Raúl Sánchez.